está por la computadora. Que Dios los bendiga. Muy buenos días. Muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros esta mañana. O tarde, no sé, donde quiera que estén. Yo sé que cambian las horas, pero están con nosotros. Yo creo que igual que todos, con ese deseo, con esa esperanza de que el Señor nos hable, y sobre todo en estos momentos de angustia, no sé, de pánico, sobre todo muchas personas, pero tenemos que saber que hay consuelo y sobre todo que hay esperanza en el Señor. Y vamos a hablar un poco de eso el día de hoy, pero bienvenidos. Esta es su iglesia Verso a Verso con Jesús. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y una vez más, qué bueno que están con nosotros buscando del Señor, buscando ese refrigerio a nuestros huesos, a nuestra alma. Yo sé que todos le damos alimento a nuestra carne, todos tenemos hambre y comemos algo. Y espero que así como nuestro cuerpo pide, nuestra carne pide ese alimento, esa comida, espero que su espíritu también esté así, deseando ese alimento espiritual que refuerce tu alma y que sobre todo nos ayude a acercarnos al Señor, conocer más de Él y poner toda nuestra confianza en Él. Así es que bienvenidos. Tome su Biblia. Recuerde que aquí siempre les aconsejo, les invito a que tengan su Biblia ahí con ustedes, porque el mensaje es de la palabra de Dios. No es cosas que yo he pensado, que se me ocurrieron, sino que son cosas que el Señor pone en su palabra, las revela a sus siervos, los revela a las personas que lo buscan a Él. Así es que tomen su Biblia y vamos a empezar el día de hoy. Y les quiero empezar diciendo que hace unas décadas atrás, ya cuando empezamos a contar los años por décadas, ya es una indicación de que ya estamos envejeciendo, ¿no? Pero bueno, unas décadas atrás yo recuerdo que me gustaba ver un programa de un pintor que se llamaba, porque ya murió, Bob Ross. Y no sé, en realidad nunca me llamó la atención la pintura, pero había algo peculiar sobre ese programa que me gustaba verlo. Este hombre, la mayoría de las pinturas que él hacía eran paisajes, y muy bonitos, y empezaba él a hacer el paisaje. Y yo creo que era esto lo que me intrigaba o lo que me gustaba de este programa, porque yo era un niño y su programa era muy así tranquilo, ponía música de jazz hacia al fondo, muy tranquilo. Pero lo que hacía este hombre es de que empezaba a hacer esa figura o ese paisaje y parecía que ya había terminado, o sea, tenía ya casi todo, se veía la pintura, y si la podías ver así decías, no, pues ya está terminada. Pero de repente este hombre decía, creo que le falta algo, y ponía una línea, ya sea blanca, negra, no sé, algo bien contrastante con lo que ya había pintado, y hacía una línea así en medio, como ¿qué está haciendo? En medio así de la pintura, decías, no, wow, ya echaste a perder la pintura, ¿qué estás haciendo? Pero cuando empezaba otra vez a ponerle un toque, a trabajar a través de esa línea que no tenía mucho sentido, veías cómo empezaba a renacer o empezaba a surgir algo aún más hermoso en esa pintura. Y yo creo que eso era lo que me llamaba la atención de este programa, que este hombre parecía que echaba a perder su pintura, pero en realidad la hacía mejor. Y yo creo que los planes del Señor muchas veces son así. Son como que vemos una obra de arte y el Señor de repente pone esa línea así en medio de lo que ya vemos nosotros bien hecho, lo que ya vemos nosotros completado. Pero el Señor viene y hace algo que dice, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Y los planes del Señor, los caminos del Señor son así, como que misteriosos para el hombre, y de repente no tienen como mucho sentido. Claro, bajo nuestro criterio, bajo nuestras ideas de lo que puede ser bueno,
vemos al Señor y dice, Señor, no tiene sentido lo que estás haciendo. Y no solamente estoy hablando de cosas que nosotros vemos, que son cosas ajenas a nuestra persona, sino aún en nuestra propia vida. Vemos cómo el Señor hace cosas y dice, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Por qué estás haciendo eso? No entiendo por qué me haces pasar por esto. No entiendo lo que tú me quieres hablar. O sea, y nos tiene de alguna u otra manera así intrigados y esperanzados a saber qué es lo que está haciendo el Señor en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que la mayoría de las veces podemos llegar a pensar, Señor, si yo fuera, ahora sí que si yo tuviera el poder, si yo fuera tú, por así decirlo, yo lo haría diferente. Yo lo haría diferente. Yo haría esto mejor, o yo creo que tendría mejor plan para esto otro. Pensamos que nosotros podemos llegar aún muchas veces a ser más misericordiosos que Dios, muchas veces llegar a ser más compasivos que Dios, y tenemos a veces muchas esas ideas en nuestra mente, en nuestro corazón. Y en Isaías 55:8, ahí apúntelo nada más, yo se lo dice, el Señor ha dicho, dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de ustedes. O sea, Él tiene una visión diferente a la de nosotros. ¿Por qué? Porque Él ve lo que va a pasar. Nosotros no sabemos, nosotros solamente vemos lo que está enfrente de nosotros, pero no sabemos el mañana. Y el Señor sí lo sabe. Lo que está diciendo ahí no solamente está hablando de que sus caminos son mejores aquí en la tierra, sino que sus caminos son más altos. Lo cual también está hablando del enfoque. Sus caminos no solamente son el aquí, el ahora o lo terrenal, sino es la eternidad, lo celestial. Recuerden que el Señor no vino a morir por nosotros para darnos una mejor vida, por así decirlo, aquí en la tierra. Aquí en la tierra todo va a perecer, aún dice la palabra de Dios que esta tierra va a dejar de existir. Entonces el Señor, el punto principal del Señor no fue venir a darnos una mejor vida aquí, sino a venir a salvarnos y darnos una vida eterna con Él. Ese es el punto principal. Pero bueno, eso lo expliqué un poco la semana pasada. Pero algo que me está llamando la atención, y estoy seguro que lo han escuchado, o tal vez ustedes mismos han hecho o se han sentido de esta manera. Esta semana vino alguien del trabajo y se acercó a mí y me dijo con un tono, me hizo una pregunta con un tono, no sé, entre molesto, entre sarcástico y entre así como tipo burla. Me preguntaba este hombre, me dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? Porque saben que soy creyente. ¿Dónde está tu Dios ahora en estos momentos? ¿Dónde está Dios en medio de esta epidemia? ¿Dónde está Dios en medio de todo este caos? Y yo le respondí, pues Él está donde tú lo has dejado. ¿Dónde lo has dejado tú? ¿Lo has dejado fuera de tu vida? ¿Lo has dejado, no sé, lo has buscado? O sea, Él está donde tú lo has dejado. Aunque Él está en su trono, Él está en control. Y lo que le decía yo a este hombre es de que Él está mostrando su poder. Él está mostrando cómo puede Él mostrarnos la debilidad del hombre. Cómo puede Él mostrar lo efímero que son las cosas materiales, lo trivial que son todas las cosas que nosotros nos preocupamos, la mayoría de las cosas. Cómo Él puede disipar todo eso, cómo en un momento, en una cuestión de días, de semanas, puede poner al mundo, literalmente, al mundo completo, encerrarlo, hacer que nuestra vida cotidiana, nuestros planes, todo pare y que Él empiece a mostrarnos su poder. Eso es lo que Él está haciendo. ¿Dónde está Dios? Está donde tú lo dejaste, pero Él está todo está bajo su control y está mostrándonos qué tan débiles somos nosotros como hombres. Entonces,
Recuerden todos los hijos de Dios que no somos de este mundo. Y es lo que yo le decía a este hombre. ¿Dónde está tu Dios? Le decía, es que no somos nosotros de este mundo. Nosotros somos peregrinos. Nosotros no estamos diseñados para vivir eternamente en este planeta, en este mundo. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque yo no quiero vivir siempre con la preocupación de que cuándo va a caer otra epidemia, con la preocupación de enfermedad, de guerra, de todas esas cosas que nuestro pecado ha traído a la creación. Yo no quiero vivir así. Como decía yo la semana pasada, todos anhelamos un mundo que no hay guerras, un mundo que no hay muerte, un mundo donde no hay coronavirus. Todos anhelamos eso. Y el Señor ya lo ha hecho posible. Pero solamente tenemos que dar nuestra vida al Señor. Y entonces, cuando nosotros estamos pasando por todas esas cosas, y no solamente me quiero enfocar en lo que estamos pasando nosotros como personas en la epidemia, sino quiero que también enfoquemos esta palabra en las cosas que personalmente estamos pasando, todos esos problemas, todas esas tormentas, tribulaciones que vienen a nuestra vida. ¿Dónde está la salida? Y aún en eso, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en esos momentos donde podría ser un problema familiar, de salud, tragedia, no sé, cualquiera de esas cosas? Siempre llegamos a hacernos ciertas preguntas, empezamos a cuestionar, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo de llevarme a través de esta tormenta? ¿Qué está Dios pensando a través de todo esto? ¿Por qué me pasan? ¿Por qué yo? ¿No se han preguntado eso, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? El nombre de la prédica, del mensaje de hoy, se llama Saberlo o Conocerlo. Saberlo o conocerlo. Y voy a explicar un poco más por qué se llama así, pero quiero que lo apuntes. Y no solamente eso, sino que quiero que plantees esta pregunta, esta cuestión en tu corazón. Si Dios te diera la oportunidad de escoger, que te respondiera Él cualquiera de estas dos preguntas, ¿cuál escogerías tú y por qué? Y el por qué es muy importante, porque si solamente planteamos la pregunta así ligeramente en nuestro corazón, vamos a responder rápidamente y fácilmente. Si el Señor te respondiera o te diera la oportunidad de que te respondiera, de saber la razón por qué está pasando todo esto, de saber la razón de por qué tú pasas por ciertas tormentas, o de conocerlo a Él, podemos llegar a decir, pues es fácil conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque es como que la respuesta que todo el mundo daría, o es la respuesta que es, pues es lógico. Pero no quiero que tomes estas preguntas así a la ligera. Quiero que si vas a responder una a la otra, tengas un verdadero argumento de decir por qué escoges una o por qué la otra. Porque yo sé que podemos ligeramente decir, bueno, pues sí, yo quiero saber la razón de por qué estoy pasando lo que está pasando. O puedes decir la otra, pues sí, tener una relación con Dios es lo más importante o es lo más lógico. ¿Por qué? Pues es lo que me ha dicho mi mamá, es lo que me han dicho siempre. No, quiero que verdaderamente pienses en estas dos preguntas. Entonces vamos a leer la Biblia y vamos a entrar a la palabra, al mensaje del Señor. Y vamos a estar leyendo ahí en Job, el Antiguo Testamento, el primer libro de los libros poéticos. Job, y vamos a leer el capítulo 42, el versículo 4 y el versículo 5. Bueno, ya que lo tienen ahí, vamos a leerlo. Y recuerden, familia, todos los que están escuchando, cada vez que abrimos la Biblia, la palabra de Dios, tenemos que tomarla como eso, la palabra de Dios hablando a nuestras vidas, y eso es lo que es la verdad. Señor, honramos tu nombre al leer tu palabra. Job capítulo 42, versículo 4 y 5 dice: por favor, escucha mis palabras, quiero preguntarte algo, házmelo saber o enséñame, como dice la Reina Valera. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado. Padre, que cada respirar, cada abrir de nuestros ojos, Señor, es tu misericordia, tu amor, reflejándose en el mundo, Señor. Porque tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre justos e injustos, Padre. Pero aún, Señor, tu amor, Señor, se refleja no solamente en la creación, pero se refleja, Señor, en que tú nos has dado la oportunidad de conocerte, Señor, de adorarte. Y te damos gracias por este día y este tiempo que podemos tener en tu palabra, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a romper toda barrera, todo corazón de piedra, todas las cosas que quieran estorbar a que tu palabra, Señor, a que tu Espíritu Santo haga lo que tú lo has mandado a hacer, que es redarguir de pecado, Señor, y mostrar la necesidad que tenemos de un Salvador, y que ese Salvador es Jesucristo. Señor, yo pongo en tus manos este tiempo, esta palabra, Señor. Háblanos, consuénanos, Señor. Danos fuerza, Señor, y danos la esperanza que necesitamos en estos momentos de angustia, Señor. No solamente por lo que está pasando, sino cualquier problema que quiera invadir nuestra mente, nuestro corazón, y robar esa paz que tú ya nos has dado, Señor, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. La historia de Job es una historia muy muy conocida. Es el libro de la Biblia aún más antiguo, aún antes que Génesis. Entonces es una historia muy conocida. Muchas personas han escuchado de Job, pero en realidad, así como es conocida, es muy controversial, porque se tocan temas que siempre son contrastantes con lo que nosotros siempre escuchamos. De que si tú te portas bien, te va a ir bien, y los que se portan mal, pues les va mal. Que Satanás está reinando en el infierno. Muchas de esas ideas que están muy clavadas en nuestro corazón y en nuestra mente, este libro las derrumba, porque este libro de Job está totalmente opuesto a esas ideas. Porque vamos a ver la historia de Job, que dice la palabra de Dios que era un hombre de conducta intachable, que no le hacía mal a nadie, y que era temeroso de Dios. Y estas declaraciones no las hace su vecino, no las hace la comadre, no, pues que un amigo de Job. Cuando alguien te pregunta de tu mejor amigo, por así decirlo, nunca vas a decir, ese hombre es sangrón, ese de esto, de otro. No, siempre dices lo mejor, ¿verdad? Y si no tiene muchas buenas cualidades, pues hasta lo inventas. Pero esto que se dice de Job no lo dijo cualquier persona, sino lo dijo Dios mismo. Y vamos para allá, vamos a Job capítulo 1, y vamos a estar leyendo ciertas partes de este libro para que conozcamos un poco la vida de Job. Job capítulo 1, versículo 6 dice: pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores, esto está hablando de los ángeles, y entre ellos también Satanás. Ahora chequen que Job, aparte de que, como la palabra de Dios lo describe, un hombre intachable, era también un hombre muy rico. La palabra de Dios dice que era el más rico del oriente. Era una persona súper próspera, tenía muchos siervos, vacas, bueyes, y tenía 10 hijos. Un hombre muy próspero. Pero dice aquí que un día se presentaron los ángeles de Dios, y también entre ellos estaba Satanás. Acuérdense que Satanás también era un ángel, un arcángel que estaba ahí con el Señor, pero fue echado a la tierra, pero aún tiene acceso al trono de Dios, porque sigue siendo un siervo de Dios. Por eso les digo que aquí este libro rompe con muchas ideas que tenemos, no sé, de Hollywood, de Disney, de otras filosofías, donde pensamos que Satanás está reinando en el infierno, y no, Satanás no reina en ningún lado. La potestad del aire está ahorita bajo su poder, pero sigue estando bajo el poder de todo el poderoso. Pero bueno, ese es otro tema.
El versículo 7 dice, cuando el Señor lo vio, a Satanás, le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contestó, vengo de andar recorriendo la tierra. Y fíjense lo que dice Dios, lo que dice el Señor. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? Ahora esta palabra pensar no es, o más que nada está hablando de una manera como espiar. Que dice, yo sé que has estado espiando a mi siervo Job, es lo que está diciendo en pocas palabras. ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero fíjense lo que dice Satanás. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? O sea, está diciendo Satanás, bueno, pues Job te teme, pues no te teme en balde, sino tiene razones por qué temerte. Dice, ¿acaso no le proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra. Fíjense la protección de Dios. Dice Satanás, pues ¿cómo no te va a temer si lo tienes tan protegido? Pero fíjense cómo Satanás mismo describe la protección de Dios. Dice, ¿qué acaso no lo proteges a él, a su familia y a todo lo que tiene? Dice, aumenta sus riquezas. Y sigue en el 11, dice, pero pon tu mano sobre todo lo que él tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Fíjense cómo la protección de Dios puede estar bajo, no solamente en ti, sino en tu familia y en todo lo que tienes. Fíjense. Pero dice Satanás, pero fíjate, le dice Satanás a Dios, pero pon tu mano sobre él, sobre todo lo que tiene, y fíjate cómo blasfema en contra de ti y en tu propia cara. Lo que está diciendo aquí Satanás en pocas palabras es, Dios, pues Señor, ¿cómo la gente no te va a amar? La gente no te ama por quien eres, sino la gente te ama porque les estás dando. La gente no te ama porque tú eres Dios, sino te ama por lo que les das. Es lo que está diciendo Satanás. Entonces el Señor le respondió a Satanás, ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Qué difícil es esto de entender. Porque vamos a regresar a lo que les decía hace rato. Muchas veces vemos esa vida que tenemos, como ponía el ejemplo de Bob Ross, esa pintura, ese paisaje perfecto, pero de repente vemos esa línea que pone Dios a través de esa nuestra vida perfecta a nuestros ojos y podemos decir, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué pones eso en mi vida? Estaba muy tranquilo, próspero, con hijos. Señor, ¿qué está pasando? Pero vamos a ver el plan del Señor, que nosotros dijéramos, Señor, es que yo no lo haré así. Yo no lo haré así. Y siempre recuerdo cuando leo esto de cuando Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo, Pedro, Satanás ha venido para pedirme permiso de zarandearte como a trigo. Y siempre me intriga mucho, me llama mucho la atención de que si yo fuera Dios, si yo fuera Jesús, le hubiera dicho, pero no te preocupes, Pedro, yo voy a evitar que eso pase. Y eso es lo que yo esperaría de alguien que me ama, porque Jesús le dijo, Pedro, yo te amo, pero ha venido a Satanás a preguntar por ti para darte una arrastrada, para darte una zarandeada. Y yo esperaría que Jesús dijera, pero no te preocupes, yo ya le dije que no hiciera eso, ya lo evité o ya oré para que no pasara eso. Pero es interesante cómo Jesús dijo, Pedro, pero no te preocupes, he orado para que tu fe no falte, para que tu fe no caiga. Y es así como queriéndole, yo hubiera dicho, Jesús, pero ¿por qué mejor no oras que no pase en mi vida? No quiero que venga Satanás a zarandearme, no quiero que pase eso. Pero ¿por qué
Dios permite esas zarandeadas? ¿Por qué permite el Señor que pasen ese tipo de cosas en nuestra vida? Vamos a profundizar un poco en eso. Pero entonces salió Satanás de la presencia de Dios y fue a hacer exactamente lo que él estaba buscando hacer desde un principio. Y tenemos que saber esto, familia, que Satanás no anda jugando. Dice la palabra de Dios que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él no anda jugando, no anda queriendo solamente como un programa, me acuerdo de la televisión mexicana, donde según estaba un diablito, ¿no? Y viendo la televisión y tenía un botón que si lo aplanaba se caía, ¿no? Se tropezaban con una piedra, no sé, se les caía la nieve, no sé, cosas así. El diablo no anda queriendo que tú te caigas y se te caiga la nieve y se ríe de ti. Dice la palabra que él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien totalmente aniquilar, matar y llevarte al infierno. Él no anda jugando. Él anda buscando que las personas se decepcionen de Dios como él lo hizo. Por supuesto, una decepción bajo su propio criterio. Porque muchas veces nosotros nos decepcionamos de Dios porque pensamos que Dios tiene que actuar como nosotros queremos. Es que yo no creo en Dios porque mira lo que está pasando. Oh sí, ¿quién te ha dicho que Dios tiene que hacer las cosas como tú quieres que se hagan? Que Dios tiene que actuar como tú crees que debe de ser Dios. Y Satanás quiere eso, él alimenta eso porque Satanás mismo se decepcionó de Dios, porque no lo dejó sentarse en su trono. Pensando Lucifer que tenía que ser de esa manera. Si él es Dios todo amoroso, si él es mi padre, ¿por qué no me deja hacer lo que yo quiero? Y es lo que Satanás anda buscando. Pero si Dios fuera como tú crees que debe de ser o como nosotros pensamos que debe de ser, entonces deja de ser Dios. Entonces deja de ser todopoderoso. Entonces deja de ser infinito y empieza a ser finito como tú y yo. Dios, familia, no es lo que tú quieres que Él sea. Dios es soberano. Dios es el rey del universo. Dios su mente es infinita. Si nosotros pudiéramos ponernos al nivel de Dios o pudiéramos entender a Dios completamente, dejaría de ser Dios. Y entonces ya no sé si en realidad, si yo pudiera entender a Dios, si yo pudiera poner a Dios a mi nivel, no sé si yo quiera darle toda mi confianza. No sé si yo en realidad quiera poner toda mi confianza de una vida eterna en Él. ¿Por qué? Porque es alguien como yo. Dejaría de ser Dios. Y si seguimos leyendo la historia, sale Satanás de la presencia de Dios y narra literalmente en la palabra de Dios cómo en cuestión de horas Job pierde todo, todas las riquezas que tenía, todos los bueyes, todas las ovejas, aún hasta sus hijos. Dice la palabra de Dios que llegó un mensajero y le dijo: Job, vinieron y te robaron todo esto. Y luego salía uno y entraba otro mensajero y dice: Job, vino un fuego del cielo y quemó todas tus ovejas con sus pastores. Y sale ese mensajero y llega otro y dice: Job, perdiste todos tus hijos. Y podremos pensar, eso no es posible, eso no es de la vida real, eso solamente pasa en las películas, eso ni siquiera es posible. ¿En serio? Quiero que te hagas esa pregunta una vez más y te des cuenta que en cuestión de horas, como lo decía al principio, el Señor en este momento, en nuestra vida, en nuestro tiempo, ha hecho eso y aún más. Así como Job perdió sus riquezas en cuestión de horas, el Señor el día de hoy ha hecho que naciones como Estados Unidos, que es era una de las más poderosas del mundo, no solamente ellos, sino muchas naciones del mundo en este momento, en cuestión de días, han perdido muchas riquezas. Ahora tú dime, si leyendo la historia de Job piensas que alguien no puede perder sus riquezas en cuestión de horas,
ahora lo estamos viendo, que no solamente una persona perdió sus riquezas en cuestión de horas, sino el mundo entero. Entonces vemos cómo esa historia sí es verdad y es posible. Pero lo más increíble, y lo vamos a seguir viendo ahorita, es de que a todo esto Job no pecó, sino que dijo: desnudo llegué y desnudo me voy. El Señor me dio, el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense lo que dijo Job, a pesar de todo eso. Ahora, yo sé que lo leemos y es muy difícil llegar a pensar o a identificarnos con Job, de perder todo en un momento, porque lo más probable es que la mayoría de nosotros no hemos perdido todo eso en una cuestión de horas. Tal vez muchos han perdido negocios, han perdido seres queridos. Yo sé que tal vez nosotros hemos perdido una cosa de la que Job perdió en cuestión de horas. Entonces sería muy difícil identificarnos, pero fíjense aún así lo que dijo Job. Dice: yo entiendo que desnudo vine a este mundo y desnudo me voy. El Señor me da, el Señor me quita, sea su nombre bendito. Pero aquí no acabó todo. Diríamos: wow, para empezar, no sé si yo pudiera alabar al Señor en esos momentos. Pero aquí no acaba todo. Una vez más llegó Satanás a la presencia de Dios. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿sigues espiando a mi siervo Job? ¿Cómo viste? ¿Cómo ves? Lo que tú dijiste que él iba a hacer no lo hizo. ¿Por qué? Porque me ama. Pero fíjense lo que hizo ahora Satanás. Ahí en el capítulo 2, vamos hacia adelante. Capítulo 2, versículo 4. Vuelve a pasar lo mismo, se presentan los ángeles de Dios y entre ellos se encontraba Satanás. Y fíjense lo que dijo: todo es cuestión de dar y recibir, dice Satanás. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvar su pellejo. La gente es capaz de darlo todo con tal de salvarse a sí mismos, con tal de no sufrir. Pero quítale a Job tu protección, tócalo en su cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en su propia cara. Entonces el Señor le dijo: ahí está Job, lo dejo en tus manos, pero no le quites la vida. Fíjense cómo aún Satanás mismo no puede hacer lo que él le place, sino que él sigue estando bajo el control de Dios. Dios le pone un límite a lo que Satanás puede hacer. Satanás salió de la presencia del Señor, pero le envió a Job una sarna tan violenta que lo cubrió de pies a cabeza. Tal era la comezón que Job, sentado en medio de la ceniza, se rascaba con un pedazo de teja o un pedazo de piedra. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto, Job? O sea, Job, ¿todavía estás guardando tu integridad? ¿Todavía piensas tú que Dios te protege? Fíjense lo que dice su esposa: maldice a Dios y muérete. Y la respuesta de Dios, de Job, es increíble. Fíjense lo que dice el versículo 10, ahí en el capítulo 2. Pero Job le respondió: hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios solo las bendiciones y no las calamidades? Y aún así Job no pecó ni de palabra. ¿Qué es lo que está diciendo Job? ¿Vamos a confiar en Dios en lo bueno y dejar de confiar en Él en lo malo? Tenemos que saber una cosa y tenerla bien clara en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ahí es donde muchos llegamos a tener una idea equivocada, como decía hace rato, de Dios, sobre el Señor. Dios no existe por nosotros. Dios no es Dios para servirnos a nosotros. No es Dios, no es aquel genio de la lámpara maravillosa
que cuando lo frotas, le adoras, entonces Él ya tiene que hacer lo que tú le dices. Dios no es ese genio de la lámpara maravillosa, sino que nosotros existimos para Él. Nosotros somos hechos para Él. Dice la palabra de Dios que todo fue hecho de Él, por Él y para Él y por medio de Él. Todo Él es el Dios de la tierra. Toda la tierra es de Él. Todo lo que está en la tierra es de Él y toda su plenitud es de Él. El Señor quiere revelar su poder para que tanto el incrédulo como nosotros que somos sus hijos le conozcamos más. Podamos ver su poder, podamos ver quién verdaderamente es Dios. Por eso muchas veces tenemos que llegar a ese punto. Si recuerdan la historia del pueblo de Israel cuando estaba bajo el yugo de Egipto, el Señor mostró su poder una tras otra vez, a través de todas esas plagas que llegaron a Egipto. Él mostró su poder para que no solamente el pueblo de Israel viera su poder, sino los incrédulos, sino el faraón viera el poder de Dios. Cuando fueron perseguidos hasta el Mar Rojo, dice la palabra de Dios que estaban arrinconados, acorralados y no podían correr porque venía el ejército de Egipto y el pueblo de Israel tenía nada más que el Mar Rojo enfrente de ellos. Y decían, ¿por qué? Le decían a Moisés, ¿por qué nos has traído aquí para matarnos? ¿Por qué nos has traído aquí para matarnos? Y esa pregunta fue hecha tantas veces a través del desierto, porque el Señor les ponía pruebas y siempre decían, ¿por qué nos has traído aquí para matarnos? ¿Y por qué nos has traído aquí para matarnos? ¿Cuál es la razón de que estamos pasando este sufrimiento? Se vieron sin salida, sin esperanza, pero el Señor mostró su poder para que no solamente su pueblo viera lo que Él es capaz de hacer, sino para que Faraón y todo su ejército vieran el poder de Dios. Y que dijeran, que podemos decir muchos, pues yo la verdad no quiero conocer el poder de Dios así, de esa manera. ¿Por qué no lo puedo conocer yo? ¿Por qué no puedo conocer yo el poder de Dios a las buenas, o sea, en las buenas cosas? El problema de eso es de que cuando todo está yendo bien en nuestra vida, cuando nuestra vida es ese cuadro perfecto, ¿no? Ese paisaje perfecto que no le pasa nada, cuando nuestra vida corre de esa manera, ocupamos nuestra mente con cosas sin importancia. Ocupamos nuestra mente con cosas triviales, cosas que no tienen ningún peso eterno, cosas que son efímeras. ¿A dónde vamos a ir a comer hoy? No sé, ¿cómo te sientes? No sé. Y empezamos a pensar, ¿qué me voy a poner hoy? Tengo tanta ropa, no sé qué me voy a poner. ¿A dónde vamos a ir de vacaciones este año? No, pues tenemos esta opción. Y empezamos a llenar nuestra mente de tantas cosas que no tienen sentido. Ahora, no es que esas cosas sean pecaminosas o estén mal en sí mismas. No tiene nada de malo pensar a dónde vamos a ir a comer, qué nos vamos a vestir, si va a jugar mi equipo favorito hoy, en qué nivel de la tabla está mi equipo favorito. Todas esas cosas no es que tengan algo de pecado en sí mismas. No son pecado, no son malas. Pero cuando no tenemos verdaderamente preocupaciones, cuando no pensamos en las cosas que verdaderamente importan, llenamos nuestra vida y nuestra mente de todas esas cosas que al final no tienen nada de edificación, no tienen un peso eterno. Ahora, como les digo una vez más, no es que esté mal pensar en eso, pero cuando llenamos nuestra mente de solamente ese tipo de cosas, no dejamos lugar para las cosas que son importantes, no dejamos lugar para lo eterno, no dejamos lugar para el Señor. Llenamos nuestra agenda, llenamos nuestra vida de cosas, de nuestros planes, y hacemos al Señor a un lado. Por eso, estas cosas que están pasando nos han acorralado solamente pensar las cosas que son importantes.
Ahora ya no pensamos a dónde vamos a ir a comer. ¿Por qué? Porque no hay lugares donde ir a comer. Ya solamente sabemos que vamos a comer en casa y ya ese pensamiento ya no está ahí. Ahora pensamos otra cosa y el Señor ha ido quitando todos esos pensamientos efímeros para que ahora tengamos lugar para pensar en lo que es importante, en lo que es eterno. Tengamos lugar ahora para el Señor. Dense cuenta de eso. Ahora no hay deportes, ahora no hay restaurantes, ahora no hay, ni siquiera muchas personas no están ni siquiera trabajando para decir, es que mañana tengo que ir a trabajar, y empiezas a maquinar en tu mente y hacemos al Señor a un lado, hacemos los pensamientos que son importantes a un lado. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra agenda, tenemos nuestra mente tan llena de nosotros mismos que no dejamos lugar para el Señor. Por eso el Señor en estos momentos, ok, no haces lugar para mí, entonces yo lo hago. Y entonces estamos ahora en nuestro hogar, muchas personas llenas de pánico, y ahora sí diciendo, ay Diosito, Diosito, ayúdame. Me gusta esto que dijo el pastor Chuck Smith. Dice, cuando has perdido todo, entonces es cuando se exponen los anhelos más profundos y la búsqueda de lo significativo en la vida del hombre. Cuando hemos perdido todo aquello que estorba, entonces se exponen los anhelos más profundos y la búsqueda de lo significativo, de lo que verdaderamente importa en la vida del hombre. Para muchas personas, estos son los pensamientos que han invadido su mente sobre este tiempo que estamos ahora en cautiverio. Si muero, ¿qué hay después de la muerte? Si pasa algo, si pierdo mi salud, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer mi familia? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Quién puede salvarme? ¿Qué puede curarme si me enfermo? ¿Quién puede salvarme? ¿Quién me puede ayudar? Todas estas preguntas yo sé que ahora en estos momentos han surgido en la mente y en el corazón de las personas. Job nunca maldijo a Dios, nunca pecó en su corazón, pero sí hubo quejas y sí hubo preguntas. Si vemos y seguimos leyendo, no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero les recomiendo que sigan leyendo este libro de Job. En el capítulo 3, Job empieza a cuestionar a Dios, a decir ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Y aún empieza él mismo a maldecir el día que él nació, queriendo decir, Señor, si este era mi destino, si mi destino era sufrir, ¿para qué nací? Dice Job en una de tantas preguntas, dice, ¿por qué Dios no me mató en el vientre de mi madre? ¿Por qué no fui un abortivo? ¿Por qué? Empieza a decir que si venimos a sufrir al mundo, entonces ¿para qué venimos? Señor, ¿por qué me haces sufrir y ese es mi destino? ¿Para qué entonces me dejaste vivir? ¿Para qué entonces me dejaste nacer? Era lo que Job estaba planteando a Dios. En otras palabras, diciendo, Señor, yo hubiera hecho mejor las cosas. Si mi plan era sufrir, yo mejor no hubiera nacido. Diciéndole a Dios que Él hubiera podido hacer mejor las cosas. Job quería saber por qué estaba pasando todas estas situaciones, por qué estaba pasando todas esas cosas. Porque recuerden que nosotros leímos lo que estaba pasando en el cielo, lo que estaba pasando con los ángeles, con Satanás y con Dios. Pero recuerden que Job no sabía esto. Él no sabía que él estaba siendo probado, no sabía que esto que estaba pasando era parte de algo que estaba haciendo Dios. Él solo sabía que estaba sufriendo y estaba sufriendo en gran manera. Este otro pastor que se llama Warren Wiersbe, me gusta lo que dijo también acerca de esto. Dice, el dolor nos hace olvidar las alegrías del pasado. En ese lugar nos concentramos, sino que nos concentramos en la desesperanza del futuro. Es por eso que el Señor se quiere revelar a través de las tribulaciones, a través de las tormentas. ¿Por qué? Porque somos muy fáciles de olvidar. Cuando tenemos una vida
fácil cuando tenemos una vida que todo va bien. Es muy fácil olvidar al Señor. Y cuando llegan esos momentos de tristeza, cuando llegan esos momentos de dolor, olvidamos todas las bendiciones que el Señor nos ha dado y solamente vemos al futuro y vemos una desesperanza. Perdemos la esperanza fácilmente. Después de que Job plantea todas estas preguntas y en realidad de alguna u otra manera desafía la manera en que Dios está haciendo las cosas, sucede algo. Por eso es que nosotros hacemos todas esas preguntas cuando nosotros nos encontramos así. Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? Señor, si yo estuviera en tu lugar, yo lo hubiera hecho diferente. Desafiamos al Señor, desafiamos la manera que Él lo está haciendo. ¿Por qué? Porque a nuestro criterio, a nuestra idea, el Señor lo está haciendo mal. Señor, ya mi vida estaba perfecta, ya mi paisaje, mi futuro se veía perfecto. Yo lo veía, ya veía yo la prosperidad, ya veía yo un futuro perfecto, Señor. ¿Por qué viniste a poner esa línea? ¿Por qué viniste a poner esta tormenta en mi vida? Pero recuerden que el Señor, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Él tiene una vista más allá de lo que nosotros podemos ver. Recuerden que su vista, sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son de eternidad. Después de todas estas cuestiones que hace Job en el capítulo 3, la narrativa del libro cambia y el resto del libro se enfoca o se desarrolla en una plática que Job tiene con 3 de sus amigos. Y obviamente no vamos a ver nada de eso, pero sí quiero ver el desenlace del libro, de cuando Dios responde a Job. Porque Job le pregunta a Dios, le hace a Job todas estas preguntas a Dios. Pero vamos a ver qué es lo que responde el Señor. En el capítulo 38, yo se los leo, apúntenlo ahí. Fíjense cómo responde Dios a Job. Y es interesante. Capítulo 38, versículo 2 dice: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? O sea, ¿quién se atreve a cuestionar lo que yo estoy haciendo? ¿Quién se atreve a decirme que yo estoy haciendo las cosas mal? Dice el versículo 3 ahí del capítulo 38, dice: ahora Job, pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Fíjense cómo le responde Dios a Job. Dice: ok, tú te atreves a preguntar o a cuestionar mis caminos. Ok. Job, ahora fájate los pantalones como un hombre y prepárate, porque yo te voy a preguntar. Le dice Dios a Job: ok, yo te voy a preguntar a ti ahora, Job, y tú me tienes que responder. Y entonces el Señor empieza, desde ese capítulo 38 en adelante, el Señor empieza a hacerle alrededor de 77 preguntas a Job. 77 preguntas que el Señor le hace a Job. Y le empieza a decir, a través de todas esas preguntas, Él empieza a mostrarle a Job que no podía explicar la creación, que Job no podía cuidar de la creación y que Job no podía tampoco controlar nada de la creación. Le empieza a decir: Job, ¿dónde estabas cuando yo medí la tierra? Job, ¿dónde estabas cuando yo le puse límite a los mares? Job, ¿dónde estabas cuando yo levanté las montañas? Job, ¿dónde estabas cuando yo creé a esos animales tan grandes que el hombre no puede controlar, pero yo los controlo? Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo creé las estrellas del cielo? Y empieza el Señor a preguntarle a Job hacerles todas estas preguntas, de las cuales obviamente Job no podía contestar ninguna. ¿Por qué? Porque él no tiene la sabiduría.
Job no tiene el poder. Job, en realidad, cuando el Señor se empieza a revelar a Job, se da cuenta en realidad que Job no es nada al lado de Dios. Y el propósito de toda esta interrogación del Señor es hacer que Job se diera cuenta que es insuficiente y es incapaz de ponerse al igual que Dios, de ponerse a tú por tú con Dios. La manifestación de Dios en la vida de Job es tan grandiosa, porque después de que Dios da a conocer de esta manera tan majestuosa, se da a conocer a Job, la respuesta de Job refleja precisamente cómo él se da cuenta qué tan grande es Dios. Y vamos para el final del libro, Job capítulo 42, y vamos a leer del 1 al 6. Fíjense cómo después de que se manifiesta el Señor con su majestad y su grandeza ante Job, fíjense cómo responde ahora Job. Ahora Job ya no dice: Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Señor, yo hubiera hecho mejor las cosas. ¿Por qué mejor no me mataste? Yo hubiera hecho mejor las cosas. Pero fíjense lo que dice Job después de la manifestación de Dios en su vida. Entonces Job le respondió al Señor y le dijo: yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste, le dice Job al Señor: Señor, tú hiciste una pregunta. ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios? O sea, ¿quién se atreve a cuestionar mis caminos? ¿Quién se atreve a cuestionar las cosas que yo estoy haciendo? ¿Quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Dice Job: yo fui ese atrevido que habló sin entender. Grandes son tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Cuando el Señor se reveló a la vida de Job y se dio cuenta de la majestad, de la santidad, del poder de Dios, dice Job: Señor, yo fui ese atrevido que hablé sin entender. Estaba hablando cosas que yo no entendía. Pensé que yo podía entenderte, Señor, pero me doy cuenta que yo no soy nada al lado de ti. Fíjense lo que dice el 4 y lo leímos al principio. Dice: por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte, házmelo saber. Ahora ya Job no pregunta con una arrogancia, ya Job no pregunta diciendo: Señor, ¿por qué haces las cosas así? Yo hubiera hecho diferente. Pero dice: ahora quiero preguntarte algo, y por favor házmelo saber. Enséñame, Señor. Ahora yo te voy a preguntar, Señor, y tú me vas a responder. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, por la razón, Señor, que ahora te veo, por la razón, Señor, que ahora veo tu poder, por la razón que ahora veo tu majestad, por la razón que ahora veo tu santidad, por la razón que ahora veo que tú eres Dios, dice: por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y las cenizas. Me humillo hasta el polvo y las cenizas. Cuando los amigos de Job llegaron a preguntarle a Job: Job, ¿qué pecado tienes? Las cosas que tú estás viviendo son cosas que son un castigo de Dios. Y Job decía: no, es que yo soy buena persona, yo soy bueno. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Es que yo soy buena persona, no le hago daño a nadie. Pero nuestro criterio de buena persona ante el Señor, cuando verdaderamente el Señor es revelado en nuestra vida, y esa buena persona que nosotros somos, nos tiene que llevar a donde llevó a Job, de decir: Señor, retiro lo dicho, retiro eso que había dicho yo, que según yo era una buena persona, pero ahora que tú te has revelado mi vida, ahora me doy cuenta y me arrepiento, me humillo ante ti y soy polvo. Me doy cuenta que soy polvo.
Entonces sí, ¿qué prefieres tú? ¿Saber la razón de tus problemas o conocer a Dios a través del sufrimiento? Esa pregunta que planteamos al principio. ¿Prefieres saberlo? O sea, saber la razón, ¿o prefieres conocerlo? ¿Prefieres conocer al Señor? Entre la angustia y la calamidad, es mejor conocer a Dios que conocer la razón del sufrimiento. Ahora es tan fácil entrar a las redes sociales, entrar a cualquiera de esas plataformas sociales y ver que la razón por la cual estamos viviendo esta epidemia es porque el gobierno de China hizo esto, y vemos otro video y es que porque el gobierno de Estados Unidos, y es que vemos que esto, y vemos tantas teorías, tantas razones de por qué estamos donde estamos. ¿Y de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve saber la razón del sufrimiento? ¿De qué nos sirve? ¿Qué vamos qué solución viene ahí? ¿Por qué no mejor, a través de lo que estamos pasando, conocemos al Señor? ¿Por qué no mejor, a través de lo que estamos pasando, nos damos cuenta que en realidad somos polvo al lado del Señor? ¿Por qué mejor, en realidad, de pensar o de querer saber la razón, por qué no conocemos al Señor a través del sufrimiento? Y esto es no solamente en la epidemia que estamos pasando, sino a cualquier tormenta que está pasando en nuestra vida. Señor, ¿por qué estoy pasando? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque tal vez el Señor se quiere revelar a tu vida a través de ese sufrimiento. Y si vemos el final del libro, el Señor sana a Job y le regresa lo doble de las riquezas que él tenía. No sé si servirá de mucho saber la razón de las cosas, de por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Pero si conocemos al Señor, podemos saber que no importa qué tan oscuro está ese valle de sombras, dice la palabra de Dios que su vara y su callado nos infunden aliento, que el Señor está ahí para alumbrar nuestro camino, que el Señor está ahí para levantarnos, que el Señor nos protege, y que cuando conocemos al Señor, cuando el Señor es revelado a nuestra vida, nos damos cuenta de quiénes somos y empezamos a tener una relación con el Señor, entonces no importa qué es lo que estemos pasando, sabemos que el Señor dice en su palabra, dice: yo tengo planes de bien para ti, no de mal. Que cuando nosotros estemos pasando por cualquier problema, por cualquier tragedia, por cualquier epidemia, por cualquier tormenta, sabemos que el final es para bien. Entonces sí podemos tener la certeza, la confianza total de que el Señor tiene un plan de bien para nosotros, a pesar de que estamos sufriendo, a pesar de que tal vez no se ve tan bueno nuestro futuro, podemos tener la certeza total de que el Señor tiene un plan de bien para nosotros, un fin de bien para cada uno de nosotros. Siempre es un día glorioso en nuestras vidas cuando Dios se mueve de nuestra cabeza a nuestro corazón. Porque podemos decir como lo hizo Job: yo había escuchado de ti, yo había escuchado de un Dios, yo había escuchado de que Jesucristo murió en la cruz, yo había escuchado todo eso y lo sabíamos. Muchas personas saben de Dios, muchas personas saben la teología correcta, pero no ha bajado a sus corazones. No han conocido a Dios, no han conocido a Jesucristo. Y estoy seguro que
si no hay una respuesta para nuestros sufrimientos, si no hay una respuesta para esas tormentas que estamos pasando aquí en la tierra, yo te aseguro que cuando estemos en el cielo vamos a darle gloria a Dios y vamos a decir como este poeta americano que dijo: tenía yo 1,000,000 de preguntas para hacerle a Dios, pero cuando lo conocí todas huyeron de mi mente y no parecía importar. Tenemos tantas cosas que hemos vivido en esta vida hasta ahorita y podemos decir: yo sé que cuando llegue al cielo le voy a preguntar: Señor, ¿por qué pasó esto en mi vida? Señor, ¿por qué me quitaste esto? Señor, ¿por qué murió este ser querido? Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque yo sé que estamos haciendo una lista de todas las preguntas que le vamos a hacer al Señor cuando estemos en su presencia, si hemos entregado nuestra vida a Él. Pero estoy seguro que vamos a llegar y como este hombre hizo este poema. Tenía tantas preguntas para el Señor, pero cuando lo conocí me di cuenta que se fueron de mi mente y de mi corazón y no me di cuenta que todo eso no importaba. Quiero que el día de hoy nos demos cuenta de que no importa la razón de por qué estamos pasando lo que estamos pasando, no importa la razón de por qué estamos sufriendo, no importa la razón, sino que lo importante es que el Señor se quiere revelar a tu vida el día de hoy a través de todo esto. Hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día que llegamos al momento donde llegó Job y decir: Señor, yo había escuchado de ti, pero hoy mis ojos te ven. Hoy me doy cuenta que me tengo que arrepentir, hoy me doy cuenta que soy un pecador, hoy me doy cuenta que soy polvo al lado de ti. Y que aunque hubiera pensado yo que hubieras hecho las cosas mejor que tú, hoy me doy cuenta que tú tienes un plan para mí. Yo me doy cuenta que ese camino que voy ahorita de sufrimiento, de tormenta, de pánico, me lleva a ti. La puerta del arrepentimiento se abre en el salón de la alegría. Charles Spurgeon fue lo que dijo. Cuando nos arrepentimos, vamos a abrir la puerta. El siguiente paso va a ser hacia la alegría de conocer a nuestro Creador. Así es que si hoy tú quieres entregar tu vida al Señor, hoy te has dado cuenta que necesitas arrepentirte, hoy te has dado cuenta que todo ese sufrimiento no tiene sentido si no es a través del plan de Dios. Rinde tu voluntad el día de hoy al Señor. Rinde tu voluntad, rinde tu corazón y entrégale a tu vida. Solamente es una oración junto conmigo y dile: Padre, me arrepiento el día de hoy de todos mis pecados y te doy gracias porque sé que mandaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio de mis pecados, que es la muerte. Pero hoy creo en mi corazón que Jesús ha pagado ese precio por mi pecado y que Él ha resucitado de los muertos y que ahora está a la diestra tuya, Señor, intercediendo por mí. Te ruego que me perdones y que en este momento tú me muestres que mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Te entrego mi vida, mi corazón, mi voluntad. Revélate a mi vida y hazme entender tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Y si cualquiera de los que nos están escuchando han hecho esta oración y han entregado su vida al Señor, háznoslo saber. Queremos orar por ti, queremos darte la bienvenida a la familia de Dios. Y queremos estar en contacto, dice la palabra de Dios que es hermoso cuando los hermanos se unen en armonía. Si es que queremos saber de ti, háznoslo saber, comunícate con nosotros a través de nuestro email, a través de todas las maneras que están ahí en Facebook.
habla con nosotros. Queremos orar por ti y queremos conocerte. Eso es todo por el día de hoy. Sigan buscando del Señor, aprovechen este tiempo y estamos juntos en todo esto. Tengan paciencia como Job lo hizo y entreguen su vida al Señor y sigan alabándole, sigan adorándolo, porque Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono y Él sigue estando en control de todo esto. Así es que gracias, nos vemos pronto. Yo soy el pastor Oscar Maldonado y esta es tu iglesia, verso a verso con Jesús. Que Dios me los bendiga.